Vamos a hablar de lo que ha sido, por supuesto, esta ley que ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia, una ley que ha tenido idas y vueltas a lo largo de estos 4 años, sobre todo ha tenido muchísimos recursos de amparo presentados por el Grupo Clarín. Vamos a ver la cronología desde el momento de su sanción hasta la jornada de ayer, cuando cerca de las 13:30 se conocía a través del Centro de Información Judicial que finalmente, y a través de cientos de hojas, de fojas que tenían que ver con una decisión de la justicia, daban sus argumentos de por qué entendían los jueces de la Corte Suprema de Justicia que, a pesar de los diferentes planteos del Grupo Clarín, esta ley era constitucional. Se lo vamos a preguntar también a Federico Pinedo. Queremos saber su opinión, Pinedo, acerca de esta ley de la democracia que ha sido ratificada por la Corte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Alejandro Portas lo saluda. Quería conocer su opinión justamente sobre esta ley ratificada por la Corte Suprema. La verdad es que es un poco raro el fallo de la Corte, porque es un fallo que dice que la ley no tendría validez si en la Argentina la autoridad que la tuviera que aplicar dependiera del gobierno y no fuera independiente del gobierno y de otros poderes. Y ostensiblemente la autoridad que tiene que aplicar la ley es absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo y su presidente, Sabatella, es directamente una especie de jefe del festejo del ataque a los medios críticos del gobierno. Así que en este punto es medio incomprensible el fallo de la mayoría de la Corte, que lo que parece indicar es que hay que hacer acciones judiciales para lograr que la autoridad sea efectivamente independiente del gobierno. Dice lo mismo en materia de publicidad oficial, que si se utilizara la publicidad oficial para perseguir a medios disidentes del gobierno o para beneficiar a medios amigos del gobierno, eso también le quitaría sustento legal y eso es exactamente lo que pasa en la Argentina. O también dice que los medios públicos que ser utilizados con acceso a la totalidad y no ser instrumentos de comunicación del gobierno, y evidentemente los medios públicos son un instrumento de comunicación del gobierno, así que en ese punto es bastante rara la sentencia de la Corte, que pareciera decir algo así como si estuviéramos en Suiza está bien, pero acá en la Argentina está mal. Entonces, ante esta situación tan extraña, lo que vamos a hacer en el día de hoy, con varios diputados que hemos empezado a trabajar ayer en esto, es hacer la Corte que se haga para buscar estas 3 cosas: una autoridad de aplicación independiente del gobierno, una publicidad oficial manejada de manera transparente y los medios públicos manejados de manera no gubernamental, sino como si fueran del Estado de un gobierno. Tenemos leyes presentadas en ese sentido, proyectos de ley en los 3 casos, así que pediremos su tratamiento en el Congreso y iremos a la justicia para decir que hasta que no se aclare este tema, la ley no se puede aplicar, según dice la misma cosa que debería suceder. Pinedo, Fernando Fraqui lo saluda. Quien planteó también un cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema fue la diputada nacional Elisa Carrió. Ella fue un paso más, va a pedir el juicio político al ministro de la Corte, al presidente de la Corte, Lorenzetti. ¿Ustedes coinciden también con eso? No tenemos elementos para opinar de manera categórica sobre nada de eso. Nosotros lo que hicimos antes fue una denuncia penal contra Echegaray, contra el jefe de la FIP, por perseguirlo a Lorenzetti, para defender la independencia de Lorenzetti. La FIP había iniciado hace poco una acción que nosotros tomamos como una amenaza a Lorenzetti, no solamente contra Lorenzetti, sino contra los hijos de Lorenzetti. Nosotros nos presentamos en la justicia denunciando a la FIP, diciendo que era una acción persecutoria para tratar de condicionar a Lorenzetti. Lo hicimos en defensa de Lorenzetti y el fiscal que actúa en la causa, que es el fiscal Stornelli, pidió que se impulsara la acción. Así que supongo que esto será parte de la investigación esa que usted menciona. Pinedo, Raúl de la Torre le pregunta, usted señaló que la AFSCA es un organismo a su criterio dependiente absolutamente del Poder Ejecutivo. Si bien el presidente está nombrado por el Poder Ejecutivo,
el Congreso nombra a 3 miembros del directorio de 7. ¿Por qué no se plantean estas cuestiones que usted está ahora mencionando dentro del directorio del AFCA y en todo caso que esos miembros salgan a decir que no lo escuchan? Porque realmente me parece que está interpretando el fallo de la Corte, no lo dice exactamente como usted dice, no es un cuestionamiento de la AFCA, sino que pide que sea un organismo independiente que creo que muchos compartimos el mismo criterio que plantea el fallo, pero no consideramos que está planteando un juicio de valor sobre la actual conducción del AFCA. Entonces no sé qué está planteando. Es decir, si el AFCA fuera completamente independiente del poder político, cosa que todo el mundo sabe que no es, empezando por Sabatella, pero siguiendo por los demás, porque están nombrados por las mayorías kirchneristas en las 2 cámaras, me parece que si fuera independiente la Corte no diría nada, no habría nada que decir. Si fuera, en muchos países hay organismos independientes. Independientes típicamente quiere decir que hasta que dependen de la oposición y no del oficialismo, o que tengan una participación de la sociedad que sea mayoritaria y minoritaria política, pero claramente no es el caso de este. Por eso la Corte dice lo que dice, si no, no tendría sentido el párrafo de la Corte. No, discúlpeme, tiene sentido el párrafo de la Corte porque esa es la acusación que le hizo el Grupo Clarín y justamente responde a la presentación del Grupo Clarín, la Corte, no es que lo dice por sí misma. Le da la razón, dice que no es independiente. No dice que no es, que debe ser independiente, dice, que no es lo mismo. Digo, inclusive no está en la parte de sentencia, sino en las consideraciones. Fuera dependiente del gobierno de turno. Eso es lo que dice la Corte. Que responde al gobierno de turno, dice el fallo, ahora lo voy a revisar, la verdad que no lo leí así. En algún comentario de los diarios lo dice, pero no lo dice el fallo. Es interesante leerlo directamente el fallo para... Yo leí el fallo, estoy comentando lo que dice el fallo, ¿no? Y dice que responde al gobierno de turno, lo voy a buscar. Bueno, son 3 párrafos que están al final del voto de la mayoría. Son 3 párrafos, uno dice, esta ley no tendría sustento si la autoridad fuera independiente, si se utilizara la publicidad oficial de manera no transparente, cosa que esta misma Corte ha condenado a este mismo gobierno por utilizar la publicidad oficial para castigar a medios, como en el caso de Río Negro, que lo cita 10 veces en el fallo, y tampoco tendría sustento si utilizar los medios públicos como medios de gobierno y no como medios estatales o sociales. Es un potencial. Entonces, es un potencial, en todo caso es una advertencia, pero no un juicio de valor sobre lo que sucede actualmente, Pinedo. Para mí es un juicio de hecho, no de valor. En el caso, si usted se lleva al extremo, en el caso de la publicidad oficial, es esta Corte la que dijo que este gobierno dio la transparencia oficial y que la usa para castigar y para premiar. Eso lo dijo esta Corte. Bueno. Así que bueno, yo no tengo más comentarios que hacer. Bien, ahí está. Vamos a ir a la justicia siguiendo los lineamientos de la Corte. Es decir, mira, acá no está pasando esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No tiene validez la ley? No, bueno. Es lo que vamos a pedir a la justicia que dilucide. Si no tuviera validez la ley, lo hubiera hecho la misma Corte. La Corte, ni usted ni yo entendemos, se ve. No, pero digo que si no tuviera validez eso, la Corte directamente no se hubiera pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Digo, me parece que... Yo no soy la Corte, dice usted, yo no sé. No, lo dice la Corte, dice que es constitucional los 4 artículos cuestionados por Clarín y, en todo caso, si usted quiere, le plantea una advertencia al gobierno de que estos organismos sean independientes. Pasan estas cosas. ¿Perdón? ¿Cómo seguimos? Básicamente lo que dice la Corte, esto es constitucional, pero en un país en que pasen estas 3 cosas no sería válida la ley. Y en este país pasan las 3 cosas que dice la Corte. Entonces, ¿cómo seguimos? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros vamos a decir hoy a la justicia a ver cómo seguimos. Perfecto. Bien, Pinedo. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Le agradecemos, por supuesto, este contacto con la televisión pública. Un abrazo, gracias por comunicarse en esta mañana.